a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a estar leyendo el capítulo 4. Vamos a subir el micrófono. Efesios capítulo 4, ahí está el micrófono. Y de momento, hermano, vamos a estar leyendo los versículos 1 al versículo 4. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 4. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de esta manera: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a leer el verso 5 y el 6 también. Dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Voy a leer el versículo 6 nuevamente. Dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, esta noche con este pasaje de la Escritura vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un estudio titulado El Evangelio y la unidad de la iglesia. El Evangelio y la unidad de la iglesia. Hace ya algunas semanas que nosotros hemos estado considerando juntos el efecto y las implicaciones que tiene el Evangelio en la vida de la iglesia local. Nosotros creemos que las verdades eternas del Evangelio no solamente afectan o informan nuestra relación con Dios, sino que también nosotros creemos que las verdades eternas del Evangelio afectan la manera en que nosotros funcionamos y vivimos como iglesia. Cuando la iglesia se reúne, no solamente nos reunimos para escuchar el Evangelio, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, sino que también cuando la iglesia se reúne y la iglesia funciona, lo hace basado e informado por la palabra del Señor, la palabra del Evangelio revelada en la Escritura. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han estudiado la carta a los Efesios, la han leído. Quizás muchos de los que están aquí ya escucharon la serie de predicación que tuvimos en nuestra iglesia, en la carta a los Efesios, y quizás muchos de ustedes saben cuál es la estructura de esta carta, pero para los que no la han leído, quiero solamente poner en contexto el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Esta carta es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo. Solamente tiene 6 capítulos. Y la carta, hermano, tiene dos grandes divisiones. La primera división está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y la segunda división está compuesta del capítulo 4 al capítulo 6. Y si usted ha leído la carta, usted se da cuenta que los primeros 3 versículos, los primeros 3 capítulos, tratan acerca de primordialmente la doctrina de la salvación, el Evangelio, y cómo el Evangelio Dios lo usa y lo ha usado para salvar pecadores y para llamar para Él a un pueblo que honre y glorifique el nombre del Señor. Amén. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, ¿cuántos recuerdan cómo comienza esta carta? ¿Cómo dice el versículo 3? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
sea, la carta comienza con una exaltación a Dios por todas las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Yo quiero que usted lo mire por un momento. Mira conmigo ahí el versículo 3, capítulo 1, verso 3. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera: versículo 3, perdón, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Y dice: en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, fíjate cómo esta carta comienza. Esta carta comienza hablando de la iglesia y comienza estableciendo una realidad. Todos aquellos que estamos en Cristo somos, ¿qué cosa? Bendecidos. Con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Hemos sido escogidos para salvación, hemos sido perdonados, hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos redención. Y el capítulo 1 comienza, hermano, de esta manera, exaltando a Dios por su abundante gracia que nos ha dado en Cristo a través del Evangelio. Y el capítulo 2 de Efesios se enfoca específicamente en la doctrina de la salvación con un poco más de detalle. Y es en el capítulo 2 donde nosotros encontramos ese famoso versículo que muchos cristianos conocemos, en el cual el Señor dice que por gracia, como dice el texto, los que lo conocen, hemos sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, y en el capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a dar más luz, más enseñanza acerca del Evangelio, la predicación del Evangelio. Quiero que tú mires, hermano, específicamente en el capítulo 3, verso 8 al 12. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué cosa? Libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Él. Son los primeros 3 capítulos, hermanos. Si usted lo lee en detalle, usted se da cuenta que son capítulos profundamente doctrinales. Y se enfocan específicamente en la doctrina de la salvación, en el Evangelio, y a partir del capítulo 4, que nos ocupa esta noche, hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo va a tomar tiempo para aplicar el Evangelio a cada área de la vida del creyente, a nivel individual y a nivel corporativo, a nivel congregacional. Porque una vez más, hermanos, el Evangelio afecta la manera en que nosotros vivimos como iglesia. Y es mi intención, hermano, el propósito fundamental de estos estudios bíblicos es demostrar
la centralidad del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Y es mi oración que Dios use, hermanos, estos estudios bíblicos para impulsarnos a cada uno de nosotros a atesorar el Evangelio en nuestra vida de tal manera que el Evangelio sea, hermano, el tema, sea parte de nuestra conversación diaria y que sea el fundamento de nuestra vida como iglesia. Hermanos, ¿cómo el Evangelio informa la unidad de la iglesia? Esta es la pregunta que vamos a estar considerando esta noche. Hermanos, una de las grandes deficiencias o problemas que la iglesia enfrenta hoy es precisamente la falta de unidad entre los creyentes. Y la iglesia, como creyentes, nosotros vivimos en una tensión, y esta es la tensión. Vivimos en una sociedad que está necesitada ¿de qué? De comunidad. Las personas que viven alrededor nuestro, no importa si viven en pueblos pequeños o en ciudades grandes, en cada uno de nosotros hay una gran necesidad de comunidad, hay una gran necesidad de ser parte de algo que le dé significado a nuestra vida. Y por otro lado, hermano, está la iglesia, que es la comunidad de fe. Sin embargo, por diferentes razones, la iglesia, muchas veces usted va a escuchar personas que se quejan o vocalizan que en la iglesia no hay esa unidad que debería de haber, o que la iglesia carece de esa unidad de la cual los miembros de la iglesia deben tener. Y muchas personas, hermanos, cuando hablan de la falta de unidad de la iglesia, cuando hablan de la falta de unidad entre los creyentes, muchas personas dicen, bueno, la falta de unidad en la iglesia se debe a la falta de ¿qué? De amor entre los creyentes. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? La iglesia le falta unidad porque los miembros de la iglesia no tienen ese amor que deberían tener los unos por los otros. Sin embargo, hermanos, una consideración cercana o una consideración más cercana a este problema de la falta de unidad que muchas veces se deja ver en muchas congregaciones y en la iglesia en general. La causa, hermano, no es la falta de amor entre la iglesia, entre los creyentes. Quiero enfatizar esto. La falta de unidad en la iglesia no se debe a la falta de amor entre los creyentes. La falta de unidad en la iglesia se debe fundamentalmente, hermanos, a un déficit en nuestro entendimiento de las verdades del Evangelio. Lo voy a repetir, porque esto es bien importante. La falta de unidad en la iglesia no se debe a la falta de amor, sino que se debe a un déficit, a una falta de entendimiento profundo de las verdades del Evangelio. La razón por la cual la iglesia muchas veces no disfruta de esa unidad de la cual la Biblia habla, la cual es una unidad que es muy importante, para que usted tenga una idea de cuán importante es la unidad de la iglesia. El mismo Jesucristo oró y dijo, Padre, orando por sus discípulos, dijo, oro para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es un aspecto de nuestra vida que es vital, es central a lo que nosotros somos como iglesia. Sin embargo, la razón por la cual muchas veces no disfrutamos de esa unidad no es porque sencillamente no nos amamos lo suficiente, sino que es porque no entendemos o hemos perdido de vista las verdades eternas del Evangelio. Y yo quiero que usted vea cómo esto funciona, porque hemos perdido de vista las verdades eternas del Evangelio, porque hemos asumido el Evangelio. Y cuando digo que hemos asumido el Evangelio, me estoy refiriendo al hecho de que muchos creyentes hoy piensan, como hemos dicho en muchas ocasiones en la iglesia, que el Evangelio es ¿para quién? Para los inconversos. Y muchas veces, hermano, nos podemos sentir incómodos cuando viene un hermano y nos pregunta, oye, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿O qué es lo que
¿Cómo tú le predicarías el evangelio a alguien? ¿O cómo tú entiendes el evangelio? No podemos sentir molestos porque inmediatamente asumimos que el evangelio es ¿para quién? Para los inconversos. O si tú me estás preguntando qué es el evangelio, ¿qué es lo que tú estás queriendo decir? ¿Que yo no soy creyente? Porque al final el evangelio es ¿para quién? Para aquellos que no son creyentes. Y esa es la mentalidad que ha predominado entre muchos cristianos por mucho tiempo. Hemos asumido el evangelio y porque no somos recordados constantemente de esta verdad, dejamos de abrazarla y como consecuencia dejamos de amar a Dios y como consecuencia dejamos de amar a nuestros hermanos y como consecuencia tenemos una iglesia que carece de unidad. Pero la raíz fundamental no es la falta de amor, sino que la raíz fundamental es ¿qué cosa? Un mal entendimiento del evangelio. Hemos asumido el evangelio, hemos olvidado el evangelio y como resultado tenemos falta de amor y en consecuencia falta de unidad. Cuando hablamos, hermanos, de la unidad de la iglesia, nos estamos refiriendo específicamente a la unidad, a esa unión del pueblo de Dios en toda su diversidad, en todas sus particularidades, porque estamos unidos en Dios entre los unos y los otros. O sea, la unidad de la iglesia, quiero repetir este concepto, se refiere a la unión del pueblo de Dios en todas sus diversas particularidades y expresiones, unidos a Dios y entre sí por el evangelio. A eso es lo que nos referimos con la unidad de la iglesia. Lo primero que yo quiero ver con ustedes esta noche es esto. Hermano, quiero que considere conmigo la naturaleza de la unidad de la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos crecer en unidad si nosotros no entendemos primero la naturaleza de la unidad de la iglesia. Yo quiero que tú mires en el capítulo 4 de Efesios. Dice el verso 1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué significa eso, hermano? Yo quiero darte unos minuticos para que tú me expliques en tu palabra, o me digas en tu palabra, ¿qué significa ese versículo? ¿A qué está llamándonos Pablo aquí, hermanos? Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. ¿Qué significa eso? ¿A qué Pablo nos está llamando? No levanten toda la mano a la misma vez. Hermanos, les voy a ayudar para poder adelantar en el tiempo, aprovechar el tiempo. Lo que Pablo está diciendo es esto. Debido a todo lo que ya yo les he explicado, o sea, todo el capítulo 1, 2 y 3, debido a todo lo que Pablo ya ha dicho, Pablo ahora le dice a la iglesia: yo les ruego a ustedes que vivan como es digno del evangelio de Jesucristo. Os ruego que viváis como es digno del evangelio, y lo sabemos porque dice el texto, que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, en otras palabras, vivan como es digno de Cristo. Vivan como es digno de las buenas noticias de salvación que le han sido proclamadas. Vivan como es digno de las implicaciones del evangelio en la vida de ustedes. Y dice, hermano, en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y en el verso 3 les dice: esforzaos por preservar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, cuando nosotros consideramos estos versículos, yo no quiero que tú pierdas de vista el énfasis que Pablo hace, y no quiero que pierdas de vista el flow del pasaje. El versículo 1, en el versículo 2, él dice: yo quiero que ustedes vivan como es digno del evangelio. Y el versículo 3, hermano, nos explica
cómo nosotros vivimos como es digno del Evangelio, o cuál es una implicación de vivir como es digno del Evangelio. Él dice, esfuércense por preservar la unidad ¿de quién? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo quiero que tú consideres este versículo, porque aquí nosotros encontramos la naturaleza espiritual de la unidad de la iglesia. Hermanos, para que las personas estén juntas, es necesario que esas personas tengan algo en común, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, la unidad de la iglesia no es el resultado de que tenemos en común, por ejemplo, nuestro idioma. Lo que nos une a nosotros no es el idioma que hablamos. Lo que nos une a nosotros no es la cultura de la cual nosotros procedemos. Lo que nos une a nosotros es algo mucho más profundo. Lo que mantiene la unidad de la iglesia, lo que produce y mantiene la unidad de la iglesia es algo mucho más profundo, mucho más poderoso que el lenguaje o que la cultura de la cual nosotros venimos. Lo que nos mantiene a nosotros unidos, la unidad de la iglesia, hermanos, es el resultado, es el producto de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y por eso Pablo dice, hermanos, de esta manera, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu. La razón por la cual la Biblia llama esta unidad, la unidad del Espíritu, es, amados hermanos, es precisamente porque es el Espíritu Santo quien produce esta unidad en la iglesia, y lo hace sobre la base de los méritos del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Fíjate cómo dice, hermano, esfuércense en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. ¿Cómo el Espíritu Santo produce la unidad en la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo produce unidad en la iglesia, hermano, cuando el Espíritu Santo aplica en el corazón del oyente, aplica en el corazón de las personas la obra, los méritos, los beneficios de la obra de Cristo en nuestro lugar. Cuando el pecador oye el Evangelio y oye lo que Cristo hizo por nosotros y qué es lo que necesita para ser salvo y ser adoptado como hijo de Dios, el Espíritu Santo toma esa predicación y aplica en el corazón del oyente, del pecador, los méritos y los beneficios de la obra de Cristo, y lleva al pecador a arrepentirse, lleva al pecador a creer en Cristo, y en ese momento el pecador viene a ser de enemigo de Dios, viene a ser ¿qué cosa? Hijo de Dios. Antes era enemigo, extranjero, y ahora Dios nos hace parte de una familia, porque Dios, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de su palabra, salva a pecadores y pone ahora a los pecadores en paz con Dios. Porque estamos en paz con Dios, podemos estar en paz los unos con los otros. Antes estábamos alejados de Dios, ahora en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, hemos sido salvos, hemos sido regenerados, hemos sido reconciliados con Dios, hemos venido a ser parte de la familia de Dios, y ahora por eso, porque estamos en paz con Dios, podemos estar en paz los unos con los otros y vivir en unidad y reflejar la unidad de Dios al mundo. Hermanos, la unidad de la iglesia es eminentemente espiritual. La unidad de la iglesia es eminentemente sobrenatural, porque no la producimos nosotros, la produce el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Mira conmigo, hermano, este texto de la Escritura. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13.
Hermano, que lo tenga, por favor. Si se pone en pie, lo lee. Vamos a leer, hermano, 1 Corintios 12, versos 12 y 13, para poder tener el contexto. Sí, hermano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo aún son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Porque así como el cuerpo es, ¿qué cosa? Uno. Hermanos, y esto lo hemos dicho muchas veces en nuestra iglesia, la Biblia usa varias ilustraciones, imágenes visuales para resaltar o para enseñar la naturaleza de la iglesia. Y una de las imágenes visuales que la Biblia usa para ilustrar la unidad de la iglesia es precisamente la imagen visual del cuerpo. Nosotros somos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que el cuerpo, dice el texto, hermano, porque así como el cuerpo es uno, porque solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene, ¿qué cosa? Muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora, yo quiero que tú pienses conmigo por un momento en este versículo, porque este versículo arroja mucha luz acerca de la naturaleza, la unidad de la iglesia. Porque una vez más, para nosotros poder preservar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz, nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza de esta unidad. Que no es el resultado, hermano, de que somos todos de la misma nacionalidad o que todos hablamos el mismo idioma. Es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es el resultado, hermano, del Evangelio en la vida de los creyentes. Dice el texto, hermano, en el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene, ¿qué cosa? Y tiene muchos miembros. Hermano, ¿qué te enseña eso de la unidad de la iglesia? Yo creo que tú mires ese texto y que tú me digas, ¿qué te dice eso de la unidad de la iglesia? Quiero darte unos minutos para que tú dejas el texto, lo analices un minuto. ¿Qué te dice ese texto de la unidad de la iglesia? Dice que con un cuerpo es ¿qué cosa? Uno. Dice el texto, fíjate, hermano, porque así como el cuerpo es uno y el cuerpo tiene ¿qué cosa? Muchos miembros. Yo quiero que tú pienses por un momento en un cuerpo, en tu cuerpo. Todo tu cuerpo, ¿cuántos cuerpos tienes tú? Un solo cuerpo. ¿Cuántos miembros tiene tu cuerpo? Muchos. Y ninguno de tus miembros, hermanos, son exactamente iguales. Por ejemplo, tus orejas no son del mismo tamaño las dos. Hay una que es quizá un poquito más grande que la otra. Tus ojos no son exactamente iguales. Los dedos de tus manos y los dedos de tus pies no son exactamente iguales. Cada uno de tus miembros que conforman tu cuerpo son diferentes, son muchos, son varios. Y la razón por la cual esto es importante resaltarlo, porque es un recordatorio que la unidad de la iglesia no implica uniformidad. Lo voy a repetir, la unidad de la iglesia no implica uniformidad. O sea, para que una iglesia sea unida, no implica que todos pensemos igual.
o que todos buscamos igual, o que todos hablemos igual o hablemos el mismo idioma. Porque la unidad de la iglesia no implica, no tiene nada que ver con uniformidad. Un grupo de personas puede ser uniforme, todos pueden pensar de la misma manera, todos pueden lucir de la misma manera, hablar el mismo idioma, sin embargo puede ser que no tengan unidad. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Esa es una de las cosas que es amazing de la unidad de la iglesia. No, ser unidos no implica que todos vamos a pensar iguales, que todos vamos a lucir iguales, porque de la misma manera que un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, de la misma manera es el cuerpo de Cristo. Somos muchos. ¿Sabe? El Espíritu de Dios produce unidad en la diversidad, porque aun cuando somos diferentes, pensamos diferentes, venimos de cultura diferente, hermanos, hemos sido hechos partes de un solo pueblo, de una sola iglesia, de una sola familia. Y hermanos, y quiero que notes esto, cuando venimos como iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo, pensamos diferente, pero aun cuando podemos pensar diferente en un asunto, podemos tener unidad. Y podemos ser una familia unida. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando pensamos diferente acerca de un asunto, todos vamos a someter nuestras diferencias y nuestra manera de pensar a la palabra de Dios, al Evangelio. Y el Evangelio va a informar la manera en que nosotros expresamos nuestra diversidad y así reafirmar la unidad de la iglesia. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, yo quiero que tú sigas leyendo. Dice el texto, hermano, pues en el verso 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados ¿en qué? En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dice, hermanos, yo creo que tú pienses en este versículo, porque este versículo explica el versículo 12 un poquito más. ¿Qué significa cuando dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo? ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Todos somos del cuerpo de Cristo. Todos los que creen son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Que no importa quién fuera, judío, griego, todos somos igual. Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué significa cuando dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo? Quiero ayudarles un poquito con este versículo, hermanos. Lo que está diciendo Pablo es esto: la razón por la cual el cuerpo, aunque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, permanecemos unidos y podemos permanecer unidos a pesar de nuestra diversidad, es porque cada creyente, cada persona que ha sido salva, ha sido bautizado por el mismo Espíritu en un solo cuerpo. Ahora, quiero que pienses en lo que eso significa. La palabra bautizar, que aparece aquí en el texto, que es la misma palabra que la Biblia usa para el bautismo de los creyentes, viene de un término griego que significa literalmente sumergir. Por ejemplo, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, nos gusta comer chips, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante y le ponen chips ahí para comer, ¿con qué se lo dan? Con salsa. ¿Y cómo usted se come ese chip? Usted agarra el chip que usted agarró y usted lo sumerge en la salsa y se lo come. Bueno, la palabra bautizo en el griego transmite esa idea.
Y lo que está diciendo el texto es que el Espíritu Santo te sumergió, te hizo parte, te injertó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso es que ahora la iglesia, aunque somos diferentes, aunque tenemos diversidad y cada uno de nosotros tiene sus propias particularidades, la iglesia pues, es un cuerpo de creyentes que permanece unidos a través de su diversidad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y es por esto, hermano, que esto es tan importante a la hora de nosotros preservar la unidad de la iglesia. Porque nosotros debemos entender, hermano, que no significa que tenemos que ser iguales, que pensamos iguales, sino que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que lucimos diferentes, podemos ser un cuerpo, podemos permanecer unidos, porque cada verdadero creyente ha sido bautizado en un cuerpo, ha sido sumergido, ha sido hecho parte del cuerpo de Cristo. Y es por eso, hermano, que a pesar de nuestra diversidad, nosotros podemos reflejar la unidad del Evangelio. Mira cómo esto se pone de manifiesto, hermano. Quiero terminar esta noche con este texto. Solamente vamos a ver, hemos visto la naturaleza de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y hemos aprendido que la unidad de la iglesia evidentemente es de naturaleza como espiritual. Porque la produce ¿quién? El Espíritu Santo, al aplicar en nuestras vidas los beneficios de la muerte de Cristo. O sea, la unidad de la iglesia, hermano, es eminentemente espiritual, porque es producida por el Espíritu Santo, porque como dice 1 Corintios también, todos nosotros los que hemos creído hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Y fíjate cómo, hermanos, antes de ir al texto que quiero leer con ustedes, quiero terminar con 1 Corintios, que dice, ya sea judíos o griegos. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje hoy, podemos perder de vista la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que usted piense en un momento ahora en dos nacionalidades que no se lleven entre sí, que se odien entre sí. Por ejemplo, ¿qué nacionalidad usted puede decir? Por ejemplo, ¿cómo? Los de la guerra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo contemporáneo. Los rusos y los ucranianos que están en guerra. Las Coreas. ¿Cómo? Las Coreas. Las dos Coreas. Corea del Norte, Corea del Sur. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué otras dos nacionalidades no se llevan entre sí o no se tratan? Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos y Cuba. Hermano, puede haber muchas diferencias y puede haber nacionalidades. Por ejemplo, voy a volver a los rusos y a los ucranianos. Dos países que están en guerra, dos países que están luchando por conquistarse unos a otros o por destruirse unos a otros. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que un ruso ame a un ucraniano y que un ucraniano que ha sufrido la guerra, en los efectos de la guerra de Rusia en su país, en su familia, ame a una persona que es rusa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer eso? Solamente el Evangelio. Solamente el poder transformador del Evangelio. Hermanos, los judíos no soportaban a los gentiles, a los griegos. Para los judíos, los griegos eran perros, eran lo peor de la sociedad. Sin embargo, la iglesia está compuesta por griegos y por judíos. Judíos y griegos, judíos y gentiles que se aman entrañablemente porque ambos han sido amados por Dios. Ambos han sido reconciliados con Dios por medio de un solo Salvador, por medio de un solo Espíritu. Y ahora, antes eran enemigos, ambos eran enemigos de Dios y eran enemigos los unos de los otros, pero ahora al ser reconciliados por medio del Evangelio, al ser reconciliados por Cristo, los dos han sido bautizados en un solo cuerpo, esclavos y libres. Dice el texto, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos, quiero que vayas conmigo
Y quiero terminar con este pasaje. A Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dejarlo ahí por un momento, hermanos. Fíjate lo que Pablo está haciendo aquí en este capítulo. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, no quiero que pierdas de vista este detalle. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, cuando él dice si hay algún estímulo en Cristo, él no está diciendo, no está viendo una posibilidad. Quizás tú puedas encontrar estímulo en Cristo. No es eso lo que está diciendo. Cuando él dice, si hay algún estímulo en Cristo, él está afirmando que nuestro estímulo viene ¿de quién? De Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, porque Cristo es el consuelo de la iglesia. Él es el estímulo de la iglesia. Dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, o sea, si nosotros tenemos el mismo Espíritu y tenemos comunión con el mismo Espíritu, ¿con qué Espíritu tenemos comunión? Con el Espíritu de Dios, que habita en el creyente sobre la base de los méritos y beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si hay algún amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Hermanos, fíjate lo que está diciendo esto. Porque Cristo es nuestro estímulo, porque Él es nuestro consuelo de amor, porque tenemos comunión, la comunión del Espíritu. Debemos tener ¿qué cosa? Afecto y compasión unos con otros. Y dice el texto, hacer completo mi gozo, siendo ¿qué cosa? Del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y en el versículo 3 en adelante te explica cómo nosotros podemos hacer eso. Y fíjate cómo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Piensa conmigo en esto por un momento, hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que es un conflicto?
sea, la unidad de la iglesia se rompe cuando tenemos, ¿qué cosa? Conflictos. Y el conflicto no es más que, hermano, la frustración que resulta de que una persona frustre, o el enojo, o la incomodidad que resulta de que una persona frustre, ¿qué cosa? Mis propósitos. Cuando alguien se interpone en lo que yo quiero hacer, eso crea, ¿qué cosa? Un conflicto, un problema. Y dice Pablo aquí, hermano, en el verso 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Hermano, generalmente cuando la unidad de la iglesia se quebranta o tenemos conflicto, y esto es una verdad que no es solamente verdad en la iglesia, sino verdad en cada una de nuestras relaciones. Generalmente cuando nosotros tenemos conflicto porque uno de los dos, de las dos personas involucradas, está actuando como egoístamente o por vanagloria. ¿Sí o no, hermano? Porque la respuesta natural, mi inclinación natural es a responder con vanagloria, a buscar ¿qué cosa? Mi interés primero. ¿Sí o no? Yo quiero buscar mi interés primero, yo quiero muchas veces, yo quiero más bien que me sirvan antes de yo servir a los demás. Quiero que sean pacientes conmigo, pero yo no soy tan dispuesto a ser paciente con los demás. Quiero que me extiendan gracias, pero yo no estoy dispuesto a extenderle gracias a los demás. No quiero que me juzguen, pero yo soy muy rápido para juzgar a los demás. ¿Por qué somos así? Porque muchas veces somos dominados por el egoísmo y por la vanagloria. Pero dice Pablo, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Y es ahí, hermano, donde la unidad de la iglesia se pone manifiesto. Como decía hace un momento atrás, no significa que vamos a ser todos iguales o a pensar iguales. En nuestra diversidad, en nuestras particularidades, en nuestras diferencias, podemos permanecer unidos cuando, impulsados por el Evangelio y empoderados por el Espíritu Santo, yo puedo responder con humildad a las diferencias que tengo con otras personas y puedo considerar a mi hermano como superior a mí mismo. Cuando yo someto mi voluntad, mis deseos a la palabra de Dios y soy estimulado por el amor de Dios y estoy estimulado por el ejemplo de Cristo y el poder de Cristo, entonces podemos, aunque somos diferentes, pensamos diferentes, podemos permanecer unidos. La unidad de la iglesia es eminentemente espiritual y es eminentemente evangélica, porque es el resultado de la obra del Espíritu Santo a través de las verdades eternas del Evangelio. Es por eso que le decía al principio, hermano, la falta de unidad no es el resultado de la falta de amor. La falta de unidad es el resultado de un mal entendimiento del Evangelio. Y es por eso que tú y yo debemos recordarnos el Evangelio todo el tiempo. Y debemos vivir como es digno de ese Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La verdad de que aun cuando nosotros éramos pecadores, dignos de la ira de Dios y en camino al infierno, Dios en su gracia y en su misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vivíamos según la corriente de este mundo, bajo el dominio de Satanás, y aun cuando estábamos muertos, Él envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta en tu lugar y a morir por mi pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso, para que por medio de Él tú puedas ser reconciliado con Dios. Y yo quiero preguntarte esta noche, ¿tú lo conoces? Tú has sido reconciliado con este Dios. Tú te has arrepentido de tus pecados. Tú has puesto tu confianza en Él. Hermanos y amigos que están aquí en esta noche, si tú estás sin Cristo, yo te ruego hoy, ven a Cristo por medio de la fe. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo único que tienes que hacer. En tu pecado
y en tu inhabilidad de salvarte vas directo al infierno. No hay nada que tú puedas hacer. Yo conversaba con alguien y le decía, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo, porque por naturaleza somos pecadores. Aún nuestras buenas obras están manchadas por nuestro pecado. Pero la buena noticia es que Cristo vivió una vida perfecta en tu lugar. Y Él murió por tu pecado. Para que si tú crees y te arrepientes, tu pecado sea perdonado y tengas vida eterna. Y seas reconciliado con Dios y puedas estar en paz con Dios, delante del cual un día todos vamos a dar cuenta. Ven a Cristo esta noche. Y si tú eres cristiano, si tú y yo no nos hemos esforzado por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tú y yo debemos de arrepentirnos esta noche. Y tú y yo debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir como es digno del Evangelio. La semana que viene no vamos a tener estudio bíblico, pero cuando retomemos el estudio bíblico nuevamente, hermano, vamos a retomar este tema y vamos a estar tratando el fundamento de la unidad de la iglesia y cómo la unidad de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie esta noche y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él obre en nuestras vidas. Si tú estás en Cristo esta noche, ahí donde tú estás, pídele a Dios, Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado y guíame al arrepentimiento. Tráeme a Cristo, guíame a Cristo esta noche. Padre, en esta noche te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada. Señor, yo ruego esta noche en el nombre de Jesús que tú la prosperes en nuestros corazones. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra dé el fruto para lo cual ha sido enviada en el alma de todos aquellos que la hemos escuchado. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos el domingo en nuestro servicio de adoración.